Se me pidió que preparara esta charla en relación a cuáles son los mecanismos mediante los cuales se puede llegar a dar un cáncer o una reactivación del mismo o una diseminación rápida. Nunca se había utilizado una inmunización basada en terapia génica fuera de ensayos clínicos. Nunca, en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, no había forma de decir sabemos que van a ser seguros, sobre todo a mediano y largo plazo. Y esto es importante porque cerca de 2.000 millones de personas en el mundo han recibido al menos una dosis de estos productos basados en ARN mensajero sintético. Esto es una imagen de una publicación que tuve el honor de coescribir con Roxana Bruno, que acabamos publicando en una revista de hipótesis médicas, porque era una hipótesis. Lamentablemente muchas de estas cosas que hipotetizamos ahora ya se cuenta con la evidencia al respecto. Ojalá nos hubiéramos equivocado, pero no fue así. Entonces, basado en este estudio in vitro que usó células cancerígenas hepáticas, pues sí, activa a Lyme de esta vacuna de Pfizer y lleva la conversión de ARN mensajero hacia ADN y la importación nuclear. Ellos no investigaron si se integraba genómicamente. Esa es una gran pregunta. No sé por qué no lo hicieron. Quizás porque no se los hubieran publicado, no lo sé. Pero no lo investigaron. Si esto ocurre, implica que en esas células transfectadas quedaría la perpetuidad. Es decir, esas células tendrían ese fragmento escrito como ADN el tiempo que esas células vivan. Y si eso llegó a células madre de un tejido, pues entonces un poco para siempre, ¿no? Y quiero que les quede claro que no estoy diciendo que están modificando el genoma humano, porque están entrando en células somáticas. Es como una mutación porque nos asoleamos mucho, pueden tener una mutación en células de la piel que no tienen en células hepáticas, es somático. Pero si este producto llega a espermatozoides o a óvulos, otra cosa sería. Bueno, otro problema. Se usaron dos procesos distintos para elaborar estos productos. Las veces que yo he explicado esto en distintos foros, siempre me sorprendo que no cause, o a lo mejor yo no la veo, pero que no cause tal indignación en las personas. Yo no soy abogada, pero si lo fuera, diría, me voy sobre esto, porque esto es un problema legal. Y luego lo que hacen es con una enzima in vitro de esto que es ADN, generas ARN, lo empaquetas en lípidos y ahí está, limpio y caro. Esto autorizaron las agencias, pero esto no fue lo que usaron para dárselo al resto de la población. ¿Ven mi punto de por qué es un asunto legal fuerte? ¿Qué hicieron? El proceso barato y no limpio. Este es el proceso que se usó para vacunar a esas miles de millones de personas en el mundo. Y este proceso nunca fue autorizado. El ADN plasmídico, la cantidad de ADN de plásmido que se llegó a encontrar era de 330 nanogramos. ¿Y eso es mucho o poco? Bueno, ustedes dirán, el límite que la FDA dice de presencia de plásmidos es de 10 picogramos. Aquí tengo nanogramos. O sea, esto es 1000 veces más chico. 10 picogramos y esto es lo que se encontró. O sea, multipliquen esto por 1000. 330.000 picogramos. Así que es mucho. Por otro lado, nosotros finalmente en México, en mi grupo de investigación, pudimos tener acceso a algunos de estos viales, porque ya es legal poderlos comprar. Entonces, lo que medimos fue la cantidad de ADN de doble cadena que contenían. Y, por ejemplo, en una de las dosis, de uno de los lotes, había 16.9 nanogramos por microlitro, que eso da 5.070 nanogramos de ADN en una dosis que recibiría una persona, es decir, 15 veces el límite. Y tenemos esto aquí, 11.8, 10 veces el límite, pero vean este. Aquí encontramos 464 veces el límite. Es decir, que hay mucha variación en la cantidad de ADN que contienen estos productos. ¿Okay? Ahora, el problema es que la de Pfizer contiene un promotor y un potenciador de SB40. Es un virus que ha estado asociado con un potencial oncogénico muy importante, es decir, está asociado a transformación maligna. Está mal que lo contenga porque no dijeron eso, ¿no? No se autorizó ese proceso. ¿Y cuál es la implicación de eso? Bueno, bastante fuerte. Esto es una publicación de 1992, donde están hablando justo de transferencia de genes, es decir, terapia génica, hacia células somáticas de mamíferos in vivo.
acuerdo? Están trabajando con ratones y ratas. Y ese promotor permite que entre en el núcleo y se integre. Y claro que te va a dar una expresión indefinida, pues ya forma parte de tu genoma. Eso es justo lo que hace, se conoce desde hace tiempo y se dejó de utilizar, y por eso no hay vacunas de ADN. Si se fijaron, no sacaron vacunas de ADN esta vez, por el riesgo de mutagénesis insercional. Y lo que vieron es que era más común que hubiera inestabilidad de microsatélites en aquellos que habían recibido la de ARN mensajero que la vacuna inactivada de Coronavac, ¿no? Entonces sí hay evidencia de que conduce a inestabilidad cromosómica. Yo sé que no necesariamente les gusta la biología molecular, es posible que no, pero si no se entiende, entonces es imposible entender por qué es que pueden estar asociados con cáncer estos productos. Entonces, lo que se vio en el 2023 es que el ARN mensajero sintético de estos productos Pfizer y Moderna tiene el potencial de alterar la expresión de los microRNAs, por si faltaba algún otro mecanismo, y alteran las propiedades de las células madre, las vuelven dadas a migrar, a metástasis, diferenciación, proliferación. Así que regular a esta oncoenzima es muy importante. Y lo que está haciendo este producto de ARN mensajero sintético es bajar la expresión de aquello que regula esto, su guardián. Está bajando los niveles del guardián de esta oncoenzima. Este es otro mecanismo por el cual estos productos pueden estarse acercando a una oncogénesis, ¿no? Puede llevar, podría, es la palabra clave, a una proliferación descontrolada de muchos tipos celulares. Entonces, el ARN mensajero sintético de estas vacunas genéticas puede conducir a estados de autoinflamación, desregulación inmune, daño en el ADN, inestabilidad cromosómica y, en consecuencia, llevar a una alteración del ciclo celular. Se sabe que permanece viable por meses el ARN mensajero sintético, ya les expliqué el por qué, no tendría que sorprendernos, prácticamente lo hicieron indestructible. ¿Y cuál es el problema de que se esté produciendo esta proteína? Pues que estas son muchas de las cosas que ocasiona. No les pongo aquí las referencias porque serían muchísimas. Esto se sabe desde el 2020. Se estudió mucho de qué es lo que hacía esta proteína cuando se trataba de entender el cuadro clínico de COVID. Se sabe que desregula el endotelio, causa disfunción de mitocondrias, lleva estados de hipercoagulabilidad, senescencia, es decir, envejecimiento celular, estados proinflamatorios, altera la microbiota y es la causa principal del COVID largo. Esta es la proteína que están produciendo durante meses y meses las personas inoculadas. Y que se sabe además que en células tumorales esta proteína interrumpe la interacción que hay entre dos moléculas muy importantes que regulan el que la célula se suicide o no, P53 y MDM2. Suprime spike en las células tumorales la expresión de P53 e inhibe la activación de otras moléculas que son muy importantes para regular el ciclo celular. Entonces, spike por sí misma en células tumorales tiene un efecto de estimular más y más esa progresión maligna. Es protumorigénico, la progresión de cáncer la lleva. Y también se ha visto que spike en células tumorales provoca un decremento en la sensibilidad a quimioterapia. En otras palabras, las células son menos dadas a reaccionar adecuadamente con quimioterapia. Y no crean que esto fue publicado por un antivacunas que odia las vacunas COVID. Esto fue publicado en el 2018. Se sabe perfectamente este proceso. Yo esperaría que oncólogos aquí en el grupo supieran perfectamente lo que ocurre cuando baja la expresión de caderina, porque es muy importante para el cáncer. Me repetían que no tenían los datos, es decir, que no tenían datos de cáncer en México, cosa que me parece muy extraño, pero finalmente ya, una de las tantas que pedí, me lo dieron. Y tenemos aquí los casos de 2015 a 2022 de nuevos casos de cáncer de mama en México en mujeres y en hombres. No creo que tengan que ser médicos, ni estadísticos, ni nada para darse cuenta que hay un problema en 2022. ¿Okay? Cáncer de mama en hombres en México, un incremento de 265%. Y en todas las edades hubo un incremento. Cáncer de mama en niños de 1 a 4 años de edad. Por otro lado, la proteína spike también puede tener un efecto protumorigénico e impulsar la progresión, la metástasis del cáncer por la vía de regulación de otro receptor tipo TOL, en este caso el tipo 2. Esto fue la proteína spike de SARS-CoV-2, es decir, se vio, podría esto, la proteína, es decir, personas que se habían infectado con el virus, podrían tener un riesgo de desarrollo de cáncer de pulmón.
Sí, claro, pero es la misma proteína, recuerden, y con la diferencia que aquellos que fueron inoculados con esta tecnología siguen produciéndola muchísimo tiempo más que lo que es una infección tradicional de SARS-CoV-2, que no es un virus que logra establecer latencia, ¿no? O sea, para autorizar esos productos, las agencias reguladoras tenían esta información. Y básicamente lo que mostró esta gráfica, un documento de la EMA, de la Agencia Europea de Medicamentos, que le dio Pfizer a ella para que pudiera armar su reporte, es que después de la inoculación rápidamente tenemos un movimiento de las nanopartículas lipídicas que contienen el ARN mensajero hacia muchos órganos, incluyendo hígado, una buena parte se va a hígado, pero también se va hacia pituitaria, cruza la barrera hematoencefálica, hacia ovarios, hacia pulmón. Ellos lo sabían. No hay un solo estudio que haya evaluado los efectos adversos a largo plazo de recibir 4 o más dosis. Yo sé que hay personas que tienen hasta 7, no lo digo de broma, 7 dosis, ¿no? Y que además buscaban activamente la buena, ¿no? La vacuna buena. Sí, claro, así es como. Al estar recibe y recibe y recibe dosis, puede esto inducir estados de autoinmunidad. Están en huelga, pues. A eso se llega. Y estos estados pueden también propiciar el desarrollo de cáncer, porque al final nuestro sistema inmune también vigila los antígenos nuestros que están transformados. Pero si está en huelga, nuestro sistema inmune, eso ya no va a ocurrir. ¿Y hay evidencia de esta inmunosupresión? Pues ustedes dirán. Esto fue publicado en el 2023 en la revista PLOS ONE. Y aquí en azul pueden ver la incidencia acumulada de COVID-19 en personas que estaban al día con las inoculaciones. ¿Al día cuántas dosis es? Pues la que diga el gobierno, ¿no? Y en rojo los que no están al día. Una vacuna se supone que te protege de la enfermedad. Y aquí parecería que es al revés. Entre más vacunado estás, más estás teniendo posibilidad de tener COVID-19. Entre más dosis, más admisiones a la unidad de cuidados intensivos y más muerte de COVID. Lo que hemos visto, que ha sido muchísimo en realidad, han sido 15 mecanismos independientes y sinérgicos para explicar que puede haber un incremento en el riesgo de cáncer y una rápida progresión de cáncer, lo que se está manejando de manera un poco informal como turbocáncer. Se está observando un aumento de casos de cáncer. Les mostré los datos de cáncer de mama en México. Vamos a ver otros. Esto fue publicado por un grupo de investigadores japoneses este año, en el 2024, y ellos aquí vieron la mortalidad excedente y aquí el número crudo, el número real de todas las muertes por cáncer en 2022. Lo que está arriba de esta raya que dice 0% es mortalidad excedente positiva, es decir, tienes más de lo que esperabas, ¿de acuerdo? Y lo que está por debajo es que tienes menos de lo que esperabas y las columnas corresponden a los grupos etarios. Entonces, en niños de 0 a 9 años tenemos mortalidad excedente, bastante alta, en 2021 y 2022. Ahora, esto lo publicaron, fue importante, fue con muchos datos de personas en Japón, con base en un análisis de las bases de datos oficiales que hay en Japón, y rápidamente, después de haber pasado por un proceso de revisión por pares, riguroso, esta es una revista bastante respetada, pues decidieron que siempre no, y lo retractaron. Esto es muy común que ocurra actualmente en ciencia y me apena muchísimo, la verdad. Esto es parte de un duelo que me parece a mí que como gremio del grupo de académicos, de investigadores, pues creo que todos tendríamos que sentir esta arbitrariedad en la ciencia que debiera de ser neutral en decir se retracta. ¿Y por qué motivo? Dicen los editores en jefe, o sea, se saltaron a todo el proceso de revisión por pares que había dicho sí. Los editores en jefe lo retractaron después de la revisión postpublicación. ¿Qué es revisión postpublicación? Los autores no están de acuerdo. Pues no, claro que no están de acuerdo los autores. Entonces, la razón que dan, pues ni siquiera es válida, pero hazle como quieras, porque son los editores en jefe. Y ese es el problema que tenemos cuando las revistas científicas son financiadas por la industria farmacéutica, que cada vez es más común. Ahora, cáncer de útero en México. Les presenté el de cáncer de mama. Aquí tenemos displasia cervical severa y carcinoma in situ, y aquí tumor maligno de cuello del útero. Dos comportamientos bien distintos. Vean esto. Vean el incremento en 2022. Muy, muy marcado. 22 y 23, perdón. Esos son casos nuevos. Esto es un incremento entre 2022 y 2023 de 17.28 veces. Es muchísimo. Entonces, cualquier médico y cualquier epidemiólogo que vea estos datos, me costaría mucho trabajo
entender que llegaran a una conclusión de sí y qué. Me costaría mucho trabajo entenderlo. Esto no significa que sea la vacuna. No lo sé. A lo mejor está pasando otra cosa. Capaz que es cambio climático, ¿no? Ese fue sarcasmo, pero bueno, hay algo que está ocurriendo, ¿vale? Y entonces podemos ver aquí el exceso de muertes por cáncer y aquí tenemos un punto de inflexión, que de nuevo no tienen que ser ustedes estadísticos ni epidemiólogos para darse cuenta que esto va para arriba, ¿no? La mortalidad excedente por cáncer en personas de 0 a 54 años es un incremento de 26%. Eso es muchísimo. O sea, de verdad, como le llaman, sería un evento de cisne negro, ¿no? Algo que no ocurre, ¿no? Ahora, el costo de tratamiento, el dinero no miente, ¿no? Bueno, más o menos, pero puede mostrarnos cosas. ¿Cuánto están gastando en tratar el cáncer? Y vean de nuevo, aquí está el punto de inflexión y vean este incremento. Un incremento de 16.4% en el costo para el tratamiento de cáncer en Estados Unidos. Así que viendo esto es imposible decir que no está pasando, que no están ocurriendo estos casos de forma excedente. Y la pregunta para ustedes es, ¿qué están viendo ustedes en su práctica? ¿Están viendo cosas que antes no veían? ¿En edades que no se veían? ¿Cáncer agresivo que antes no veían? A lo mejor están ahora tratando 10 casos en una semana, cuando antes a lo mejor era 1 en 10 años de trabajo. ¿Y cómo se sentirían ustedes de seguir recomendando estos productos a sus pacientes si esto quedó claro? Qué ironía, ¿no? Usar esta plataforma de ARN mensajero sintético como una vacuna contra cáncer. O sea, si Kafka estuviera aquí, vaya, no sé, ¿no? Escribiría una novela inmediatamente. Y la situación se pone peor porque estamos usando esto, que ya espero que les quede claro que es malo, y ahora quieren utilizar una plataforma de ARN mensajero autorreplicante, que sin ir más lejos implica que le agregas un transcrito que codifica para una enzima que vuelve a copiar todo, y vuelve a copiar todo, y vuelve a copiar todo. Es como tener una fotocopiadora que nunca termina allá adentro. Así que esto sería peor, pero están muy emocionados y de hecho esto en Japón ya se autorizó. Ya se están utilizando vacunas de ARN mensajero, no son vacunas, pero vacunas genéticas de ARN mensajero autorreplicante. ¿Quién más lo utiliza? Bueno, esto ya está siendo utilizado desde el 2018 en animales de consumo, por ejemplo, en algunos países, en Chile no lo sé. Y hay esta idea de desarrollar en 100 días cualquier fármaco, cualquier vacuna de ARN mensajero que se requiera. El momento que diga la OMS tenemos un problema, empiezan a desarrollarlo y se comprometen a tenerlo en menos de ese tiempo, 100 días. Y eso, por supuesto, además de todo lo que les he dicho, pues sería imposible que pudiera alguna agencia evaluar la seguridad adecuadamente. ¿Cómo se haría? Digo, no es que lo hayan hecho muy bien antes, ¿no? Pero por lo menos se dieron ahí unos mesecillos. Es impresionante esto. Y al hacer algo tan rápido, obviamente va a haber más posibilidad de errores en la manufactura, de diferencias entre los lotes, ¿no? Así que estamos en una situación muy, muy precaria. Cuando yo hice mi juramento profesional hace 25 años, esto es lo que dije, esto es parte de lo que se dice como veterinaria. Soy consciente de la obligación que acepto como profesional. En este momento solemne juro que emplearé mis conocimientos y habilidades en beneficio de la sociedad. Se me ha dicho mucho que por qué como veterinaria hago esto. Ya, ¿no? Que me dedique a mis ballenas y lobos marinos. Pues porque estoy siendo fiel al juramento que hice. Nada más por eso. Y la pregunta es, ¿ustedes están siendo fieles a su juramento? Primero, no hacer daño. Y desde mi perspectiva, hablar cuando se conoce forma parte de ese juramento. Y bueno, termino la charla con una cita de Eduardo Galeano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Espero que así sea. Muchas gracias.